Bienvenidos. Lo que voy a contarles hoy es una de las historias más importantes sobre la relación entre México y Estados Unidos, y sin embargo casi nadie la conoce en su totalidad. Esta semana el gobierno mexicano hizo algo que ningún gobierno latinoamericano había hecho en la historia moderna. Presentó públicamente un documento oficial que calcula, con metodología rigurosa, cuánto petróleo extrajo Estados Unidos de territorio que era mexicano, cuánto pagó por él y cuánto debería haber pagado a precios justos de mercado. La cifra es de 3.7 billones de dólares, billones con B, más que el Producto Interno Bruto anual de Alemania, aproximadamente el 15% del PIB actual de Estados Unidos. La pregunta que debemos hacernos no es si México tiene razón en sus cálculos, aunque la tiene. La pregunta es por qué tardó 175 años en presentar esta factura y qué significa que lo haga precisamente ahora, en este momento de reconfiguración del orden mundial. Permítanme llevarlos a través de la historia, porque sin entender el pasado es imposible comprender la magnitud de lo que estamos presenciando. En 1848, Estados Unidos se quedó con más de la mitad del territorio mexicano después de una guerra de conquista que fue diseñada precisamente para ese propósito. El presidente Polk quería territorio y manufacturó una crisis para justificar la invasión. Envió tropas a territorio disputado sabiendo que provocaría una respuesta mexicana. Cuando México defendió lo que legítimamente consideraba su territorio, Polk declaró ante el Congreso que sangre americana había sido derramada en suelo americano. Era mentira, pero funcionó. El Congreso aprobó la declaración de guerra y Estados Unidos invadió México con un ejército mejor equipado, mejor entrenado y numéricamente superior. La guerra duró 2 años y terminó con la ocupación de la Ciudad de México, California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, gran parte de Colorado, 10 estados actuales de la Unión Americana, más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados por 15 millones de dólares. Pero lo que pocos saben es que ese territorio contenía algunas de las reservas de petróleo más ricas del continente americano. Y cuando digo ricas, quiero que entiendan la escala de lo que estamos hablando. Texas, antes de ser anexado por Estados Unidos, era territorio mexicano y Texas se convertiría en el corazón de la industria petrolera estadounidense durante más de un siglo. El campo petrolero de Spindletop, descubierto en 1901, produjo más petróleo en un solo día que todos los demás pozos de Estados Unidos combinados. Ese campo estaba en territorio que había sido mexicano apenas 53 años antes. El campo de East Texas, descubierto en 1930, fue durante décadas el más grande del mundo, también en territorio que fue mexicano. California, otro territorio arrebatado a México, se convirtió en el segundo estado productor de petróleo de la Unión. Los campos de Kern County, de Los Ángeles, de Long Beach, todos en tierra que México perdió en 1848. El oro que se descubrió en California apenas un año después de la anexión valía más que lo que Estados Unidos pagó por todo el territorio. Cuando sumamos la producción histórica de petróleo de todos estos territorios, llegamos a cifras que desafían la imaginación. El documento del gobierno mexicano hace exactamente ese cálculo, utilizando registros históricos de producción petrolera, precios ajustados por inflación y tasas de interés compuesto para calcular el valor presente de extracciones pasadas, llega a la cifra de 3.7 billones de dólares. No es un número inventado ni una exageración retórica. Es el resultado de aplicar metodología económica estándar a datos históricos verificables, y lo más importante es que el documento no pide que Estados Unidos pague esa cantidad. Eso sería políticamente imposible. Lo que hace es establecer un marco moral e histórico para las negociaciones actuales. Dice, en esencia,
que cuando Estados Unidos exige concesiones de México, debe recordar que existe una deuda histórica impagada que da a México todo el derecho de negociar desde una posición de dignidad, no de subordinación. Pero la historia del petróleo entre México y Estados Unidos va mucho más allá del territorio perdido en 1848. Necesito contarles lo que pasó en las primeras décadas del siglo XX, porque es fundamental para entender el presente. A principios del siglo XX, México era uno de los mayores productores de petróleo del mundo. En 1921, México producía una cuarta parte del petróleo mundial. Una cuarta parte. Era el segundo productor global, solo detrás de Estados Unidos. Pero ese petróleo no beneficiaba a los mexicanos. Estaba en manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. Standard Oil, controlada por los Rockefeller, dominaba gran parte de la producción. Royal Dutch Shell controlaba otra porción significativa. Estas compañías extraían el petróleo mexicano, lo refinaban en sus propias instalaciones, lo vendían en mercados internacionales y México recibía una fracción mínima del valor en forma de impuestos y regalías que además eran constantemente evadidos. Las condiciones en los campos petroleros eran brutales. Trabajadores mexicanos laboraban jornadas de 12 o 14 horas en condiciones peligrosas. Los accidentes eran frecuentes y las compensaciones inexistentes. Hombres morían en explosiones, en derrumbes, intoxicados por gases, y sus familias no recibían nada. Los barrios donde vivían los trabajadores mexicanos carecían de servicios básicos, mientras los ejecutivos extranjeros habitaban enclaves lujosos con todas las comodidades modernas. Había una segregación explícita. Los mexicanos no podían entrar a ciertos establecimientos, no podían vivir en ciertas zonas. Era apartheid económico antes de que el término existiera. Era colonialismo en su forma más pura, extracción de recursos naturales para beneficio de potencias extranjeras mientras la población local permanecía en la pobreza. Y cuando los trabajadores intentaban organizarse, las compañías respondían con violencia. Tenían fuerzas de seguridad privadas, corrompían funcionarios, amenazaban con retirarse si el gobierno intentaba regularlas. Era chantaje económico sistemático. Esta situación llegó a un punto de quiebre en 1938, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Cárdenas era un general revolucionario que había llegado al poder con un programa de reformas sociales profundas. Cuando los trabajadores petroleros entraron en conflicto con las compañías extranjeras por salarios y condiciones de trabajo, Cárdenas tomó una decisión que cambiaría la historia de México y de toda América Latina. El 18 de marzo de 1938, en un discurso transmitido por radio a toda la nación, Cárdenas anunció la expropiación de la industria petrolera. Todas las compañías extranjeras serían nacionalizadas. El petróleo mexicano pertenecería a México. La reacción de Estados Unidos y Gran Bretaña fue furiosa. Ambos países retiraron embajadores, impusieron un boicot económico. Las compañías demandaron a México en tribunales internacionales. Standard Oil y las demás empresas presionaron al gobierno de Roosevelt para que interviniera militarmente, como Estados Unidos había hecho tantas veces antes en América Latina. Pero Roosevelt, enfrentando la amenaza creciente del fascismo en Europa y necesitando estabilidad en su frontera sur, optó por la negociación. México eventualmente pagó compensación a las compañías expropiadas, pero lo hizo en sus propios términos, valuando los activos mucho más bajo de lo que las empresas demandaban. Y lo más importante, el petróleo mexicano quedó en manos mexicanas. La expropiación petrolera de 1938 es recordada en México como un momento de afirmación nacional, comparable en importancia simbólica a la independencia misma. Cada 18 de marzo se conmemora como fiesta nacional. Pero aquí es donde la historia se complica.
Estados Unidos nunca aceptó realmente la expropiación. La toleró porque las circunstancias de 1938 no permitían otra cosa. Pero durante las décadas siguientes trabajó sistemáticamente para debilitar el control mexicano sobre su propio petróleo. Las tácticas fueron múltiples. Primero, el boicot tecnológico. Las compañías estadounidenses se negaron a vender a México equipos de perforación, de refinación, de transporte. México tuvo que desarrollar su propia tecnología, un proceso lento y costoso que retrasó su desarrollo por décadas. Segundo, el boicot de mercados. Las grandes petroleras controlaban los canales de distribución global y dificultaron que México vendiera internacionalmente, forzándolo a aceptar precios más bajos. Tercero, la presión financiera. Cuando México necesitaba créditos, las instituciones controladas por Estados Unidos imponían condiciones relacionadas con la política petrolera. En los años 80, cuando México enfrentó una crisis de deuda devastadora, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones donde Estados Unidos tiene poder de veto efectivo, condicionaron los préstamos de rescate a reformas que debilitaban a Pemex. Exigieron que México abriera su sector energético, que redujera subsidios, que permitiera contratos antes prohibidos. México, desesperado por evitar el colapso, aceptó. El proceso culminó con la reforma energética de 2013 durante la presidencia de Peña Nieto. Esta reforma abrió el sector petrolero mexicano a compañías extranjeras de una manera no vista desde antes de 1938. Los críticos la llamaron la segunda conquista del petróleo mexicano. Representó una reversión parcial de lo que Cárdenas había logrado. El documento que presentó el gobierno de Sheinbaum esta semana debe entenderse en este contexto histórico. Hace varios argumentos interconectados que necesito explicarles. El primer argumento es sobre el territorio perdido. Calcula la producción histórica de petróleo en Texas, California y los demás territorios que fueron mexicanos antes de 1848. Llega a una cifra de aproximadamente 1.8 billones de dólares solo por el petróleo extraído de esos territorios. El segundo argumento es sobre las décadas de explotación antes de 1938. El documento estima que el valor justo de esa extracción, menos lo que efectivamente pagaron, representa aproximadamente 800,000 millones de dólares en valor presente. El tercer argumento es sobre los costos del boicot posterior a 1938, estimados en aproximadamente 600,000 millones. El cuarto argumento es sobre las condiciones impuestas durante la crisis de deuda y las reformas subsecuentes, estimadas en aproximadamente 500,000 millones. Sumando estos cuatro componentes, llegamos a la cifra de 3.7 billones de dólares. Es importante entender que esta cifra no es una demanda de pago. México no espera que Estados Unidos escriba un cheque. Lo que el documento hace es cambiar el marco de la conversación. Cuando Trump amenaza con aranceles, cuando exige concesiones migratorias, cuando trata a México como país subordinado, este documento responde con una pregunta simple. ¿Quién le debe a quién? ¿Quién ha extraído riqueza de quién durante 165 años? La reacción de Washington ha sido predeciblemente hostil. Funcionarios del Departamento de Estado calificaron el documento de provocación irresponsable. Comentaristas en medios estadounidenses lo describieron como fantasía revisionista. Trump tuiteó que México debería estar agradecido por todo lo que Estados Unidos ha hecho por ellos, una declaración que revela precisamente la mentalidad colonial que el documento busca desafiar. Pero lo más interesante ha sido la reacción de otros países. Brasil expresó apoyo cauteloso a la metodología y señaló que podría aplicarse a otras situaciones históricas similares.
Argentina dijo que estaba considerando hacer cálculos similares respecto a empresas extranjeras que operaron en su territorio durante el siglo XX. Venezuela aplaudió la iniciativa y recordó su propia historia de explotación petrolera por compañías estadounidenses. Varios países africanos que tienen historias paralelas de extracción colonial de recursos expresaron interés en el enfoque mexicano como modelo para sus propias demandas históricas. Lo que México está haciendo podría convertirse en modelo para una reevaluación global de las relaciones económicas entre el norte y el sur global. Déjenme explicarles las implicaciones económicas porque van mucho más allá de lo simbólico. El documento mexicano forma parte de una estrategia más amplia de reposicionamiento económico. México está diversificando sus relaciones comerciales. Ha fortalecido lazos con China, con la Unión Europea, con los países del BRICS. Cada nuevo acuerdo reduce la dependencia del mercado estadounidense. México está explorando alternativas al sistema del dólar. Ha firmado acuerdos de intercambio de divisas con China que permiten comerciar directamente en pesos y yuanes. Ha aumentado sus reservas de oro significativamente. Ha expresado interés en los mecanismos de pago alternativos que desarrollan los BRICS. México está fortaleciendo su industria energética nacional. Ha cancelado contratos desfavorables firmados durante la reforma de 2013. Ha invertido en modernizar las refinerías de Pemex. El documento sobre los 3.7 billones proporciona justificación histórica y moral para todas estas acciones. Cuando Estados Unidos se queja de que México está alejándose de su órbita económica, México puede responder que simplemente está corrigiendo una relación que siempre fue extractiva y desigual. Cuando Washington demanda lealtad, México puede preguntar qué lealtad mostró Estados Unidos cuando robó la mitad del territorio mexicano, cuando explotó el petróleo mexicano durante décadas, cuando impuso condiciones leoninas durante la crisis de deuda. El documento transforma la narrativa completamente. Algunos argumentarán que los cálculos son especulativos, que es imposible saber con certeza cuánto petróleo se habría extraído bajo diferentes circunstancias históricas. Esta crítica tiene algo de validez. Toda reconstrucción histórica contrafactual implica supuestos que pueden cuestionarse, pero la misma crítica aplica a cualquier cálculo de deuda histórica, incluyendo los que Estados Unidos usa para justificar sus propias demandas contra otros países. La metodología del documento mexicano es estándar en economía. Si se rechaza para este propósito, debería rechazarse para todos. Otros argumentarán que reabrir agravios históricos es contraproducente, que es mejor mirar hacia adelante. Esta crítica ignora que el pasado nunca está realmente cerrado. Las consecuencias de la conquista territorial de 1848 siguen presentes en cada aspecto de la relación México-Estados Unidos. La riqueza que Estados Unidos extrajo de territorio mexicano contribuyó a construir la potencia industrial que hoy domina el hemisferio. La pobreza relativa de México es en parte consecuencia de esa extracción. Pretender que podemos ignorar esta historia es ingenuo en el mejor de los casos y deshonesto en el peor. Ahora necesito abordar la dimensión de clase, porque cuando hablamos de México versus Estados Unidos, oscurecemos las divisiones internas que existen en ambos países. Para los mexicanos, el documento representa una validación histórica profunda. Generaciones crecieron sabiendo intuitivamente que la relación con Estados Unidos era injusta, pero sin poder articular exactamente cómo o cuánto. Ahora tienen números, tienen una metodología, tienen un argumento que pueden usar en conversaciones, en debates, en su propia comprensión de quiénes son como nación. El valor psicológico de esto no debe subestimarse. Pueblos que han sido explotados necesitan que su experiencia sea reconocida y cuantificada.
Para los estadounidenses, el documento debería provocar una reflexión incómoda pero necesaria. La prosperidad de Estados Unidos no surgió de la nada. Fue construida en parte sobre la explotación de otros, incluyendo muy prominentemente a México. El petróleo que alimentó la industrialización estadounidense, los territorios que expandieron el país de costa a costa, todo eso tiene una historia que involucra conquista, despojo, explotación. Reconocer esta historia no significa que los estadounidenses de hoy sean personalmente culpables de lo que hicieron sus antepasados, pero sí significa que la relación actual debería basarse en reconocimiento de esa historia, no en su negación. Para los trabajadores de ambos países, el documento ilustra algo fundamental sobre cómo funciona el sistema económico global. La riqueza no se distribuye según el mérito o el esfuerzo, se distribuye según el poder. Estados Unidos es rico en parte porque tuvo el poder de tomar territorio mexicano, de controlar petróleo mexicano, de imponer condiciones durante crisis económicas. México es más pobre en parte porque fue víctima de ese poder. Esta no es una relación entre iguales donde cada uno recibe lo que merece. Es una relación de poder donde el más fuerte extrae del más débil. Y esta dinámica no solo opera entre países, opera dentro de cada país, entre clases sociales. Los mismos mecanismos que permiten a países ricos explotar a países pobres permiten a las élites explotar a sus propios trabajadores. El capitalismo es un sistema de extracción que opera a múltiples niveles simultáneamente. Estamos viviendo un momento de transición en el orden mundial. El sistema que ha existido desde 1945, con Estados Unidos como potencia hegemónica indiscutida, está siendo desafiado desde múltiples direcciones. China ha emergido como potencia económica y tecnológica capaz de competir directamente con Estados Unidos en casi todos los campos. Los países del BRICS están construyendo instituciones alternativas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. El sur global demanda una voz más fuerte en las decisiones que afectan al planeta entero. En este contexto, documentos como el que presentó México adquieren un significado que no habrían tenido hace 20 años. Ya no son solo protestas simbólicas, son argumentos en una negociación real sobre cómo se estructurará el orden mundial del futuro. Durante 175 años, la narrativa dominante ha sido escrita por Estados Unidos. México era el país atrasado que necesitaba la guía del vecino avanzado. La conquista territorial fue destino manifiesto, no robo. La explotación petrolera fue desarrollo, no extracción. Las condiciones impuestas durante crisis fueron reformas necesarias, no chantaje económico. Esta narrativa sirvió para justificar una relación profundamente desigual. Y ahora México está escribiendo una narrativa diferente, una donde el despojo fue despojo, donde la explotación fue explotación, donde la deuda de 3.7 billones de dólares es real, calculable y moralmente significativa. La factura de 3.7 billones de dólares está sobre la mesa, no se pagará mañana ni probablemente nunca en forma directa, pero su existencia cambia la conversación para siempre, establece que hay una cuenta pendiente, que la relación entre México y Estados Unidos no empieza de cero, sino con un pasivo histórico enorme, que cualquier demanda estadounidense de lealtad o concesión debe medirse contra esa historia. Es México encontrando su voz después de casi 2 siglos de subordinación. Es el sur global aprendiendo a articular sus agravios en lenguaje que el norte no puede ignorar fácilmente. Es el comienzo de una renegociación que tomará generaciones, pero que ya ha empezado.
Y en un mundo que frecuentemente prefiere olvidar antes que enfrentar verdades incómodas, eso ya es un logro histórico verdaderamente significativo.